tuvo un buen resultado, o sea que la gente estaba abierta, nos recibían al menos el folleto, nos escuchaban un poco lo que queríamos compartirles. Entonces estaba un poco contento yo, y al final de que terminamos, mi hermano me dice, oye, es que la gente aquí sí es bien dura, ¿verdad? Y yo me eché una carcajada porque él se dio cuenta de la dureza que hay aquí, la cual yo me había acostumbrado, o me he acostumbrado más bien, pero ese día incluso, aunque él pensó que era muy duro, para mí había sido muy, muy bueno, porque la gente había sido un poco más abierta que lo normal. Entonces mira, Canadá tiene muy poco evangelismo, o sea, no hay iglesias cristianas. Es un país muy grande, tiene alrededor de 35 millones de personas. El censo del 2011 dijeron que eran 34 millones, perdón, algo así. Toronto tiene 5 millones y medio de habitantes, ¿okay? Pero dentro de esos habitantes, ¿okay?, hay muchísimas religiones. Por cierto, Toronto es una ciudad multicultural, o sea, hay países representados de todos lados del mundo. Si usted va al centro de Toronto, además, si usted se sube en el metro, usted va a ver de todos tipos de colores allí. Hay chinos, orientales, africanos, europeos, canadienses, hispanos, de cualquier parte del mundo. Entonces, cada religión está representada también aquí. ¿Okay? La mayoría, el 30% de la población, se dicen que son católicos romanos. ¿Okay? Esa es la religión más predominante, el catolicismo romano. Después están los anglicanos, entre ellos los episcopales también. Está la Iglesia Unida, que es muy liberal, y después se va uno desglosando ahí. El Islam está presente también. De hecho, hay el 3.2%, si no me recuerdo, de la población de aquí de Toronto profesa la religión islámica. 3.2. Ahora, estoy hablando de la ciudad de Toronto. Perdóname, no. La ciudad de Toronto tiene el 7.7%, ya estoy checando aquí los datos, perdón, 7.7%. El 3.2% es de toda la población canadiense profesa el Islam. Pero en Toronto, perdóneme, es el 7.7% de la población. Ahora, esta es una cifra muy alta, porque de hecho esta cifra nos está diciendo que Toronto tiene la población más grande en concentración islámica que hay en cualquier ciudad de Norteamérica. ¿Okay? Hay mezquitas por donde sea, ¿verdad? Judíos también hay, pero judíos solamente es el 3%. También hay los Sikhs. Los Sikhs son los que tienen el turbante arriba en la cabeza. Ellos son también el 3%. Hay budistas, que es el 2.2%. Aquí estoy leyendo las cifras. Pentecostales, el 1.8%. Presbiterianos, el 1.8%. Después vienen los bautistas con 1.5%. Ahora, cabe aclarar que cuando hablamos de bautistas, estamos hablando de los bautistas de la convención, bautistas liberales, esto y lo otro. O sea, no son bautistas de los nuestros, que son muy liberales. Así que, pues hermano, esta es la situación que vivimos aquí en Canadá. Es un país muy bello, pero tiene sus retos, hermanos, tiene sus retos. Es muy costoso vivir acá y la gente es extremadamente dura para el evangelio. Amén, pastor. Amén, pastor. Estamos escuchando y hay que orar, pastor. Y fíjese que tremendo testimonio en cuanto a eso del Islam. La verdad que es una gran proporción la de musulmanes la que hay ahí en Toronto, pastor. Y pastor, ¿de qué va a tratar la enseñanza que nos trae el día de hoy? Bueno, hermano, mira, yo he estado dando en la iglesia unos predicaciones y devocionales acerca de Elías, y quiero hablar un poquito acerca de ello. No voy a terminar porque son de hecho varias lecciones, y si en un futuro me dan la oportunidad, bueno, pues lo continuaré. Si no,
me gustaría que esto fuera como un motivo para que las personas pudieran iniciar un poquito más en su estudio personal acerca de Elías. Amén, Quiero hablar pastor. acerca de Elías. Amén, pastor. Bueno, pues el micrófono está abierto, pastor, y como comentábamos fuera del aire, cuando usted tenga chance los martes, que me comentabas el día que tiene chance, pues aquí va a haber chance, y si el próximo martes quiere seguir continuando la serie de estudios, por nosotros encantados, pastor. Adelante y predique la palabra de Dios. Bien, hermano, mira, quiero comenzar primeramente compartiendo un versículo que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46. Cuando yo estuve leyendo mi devocional y sobre todo este pasaje de Elías, me detuve en una frase que está aquí, que dice, Primera de Reyes 18, 46, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Ahora, esa frase es bien importante, dice, la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y cuando yo llegué a ese punto, yo ya no pude seguir adelante, sino que regresé otra vez a ese versículo y después comencé otra vez a leer desde que habla de Elías en el capítulo 17. Y en el capítulo 18 al final me paré ahí y Dios tocó mi corazón en esa frase, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Porque la Biblia habla en otras ocasiones también acerca de la mano de Dios sobre otras personas, como por ejemplo en Esdras 7:9 usted va a encontrar que la mano de Dios estaba sobre Esdras. También en Nehemías 2:18 dice, la mano de Dios había sido buena sobre mí. Nehemías está diciendo esto. También Salmo 37:24, David dice, no quedará postrado. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Okay? Entonces ahí viene otra vez la mano de Jehová. Y fíjate, en Ezequiel 3:14, un versículo también que Ezequiel dice, y la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Muchas veces encontramos la expresión, o a veces nosotros mismos decimos, échame una mano, cuando necesitamos ayuda, échame una mano. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué significa exactamente la mano de Jehová estuvo sobre Elías? ¿Será que a veces nosotros necesitamos que Dios nos eche una mano en la vida? Entonces, hablando acerca de esto con el Señor, yo dije, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dios, ayúdame para poder saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo puedo yo asegurarme de que tú me eches la mano? Y bueno, ahí fue cuando yo comencé a hacer un estudio acerca de Elías. Y comenzando ese estudio, fíjate bien, en el capítulo 17, en el versículo 1, dice la palabra de Dios así. Bueno, Elías viene a la escena. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, fíjate bien, Elías le tocó vivir en un tiempo bien caótico a Israel. Israel estaba en una decadencia moral impresionante. Económica no. Económica tenía mucha influencia económica. O sea, había buenos recursos, había todo lo que se podía tener, tenía un buen ejército, tenía todo lo que se pudiera decir en la ciudad. Sin embargo, Acab se había casado con Jezabel. Jezabel era princesa porque había sido hija de un rey muy pagano. Junto con la esposa, pues la esposa se trajo toda la idolatría que usaban allá de donde ella venía, por allá en las regiones de Tiro y Sidón, por aquel lado. Y ellos empezaron a meter en gran manera el culto a Baal. Bueno, el culto a Baal ya existía, de hecho, desde que la nación se había dividido, ya existía el culto a Baal y lo habían estado adorando. Sin embargo, mientras esto fue progresivamente incrementándose, llegamos al punto en el cual Acab, hermanos, llegó a ser el peor, dice la palabra de Dios, que fue el peor de todos los reyes que Israel había tenido. Entonces, Elías le toca vivir en ese tiempo, donde había una adoración muy grande para Baal, que era un dios de la fertilidad, y la contraparte femenina, que era Acera también. Entonces, fíjense bien, ahí está Elías,
Elías tenía una carga muy grande por el pecado que había, y eso lo vamos a ver más adelante. Una carga muy grande porque la nación se estaba apartando a gran escala de Dios, y Elías le pesaba mucho en su corazón todo el pecado que estaba viviendo su nación. Cuando Elías decide ir a ver a Acab, él dice esta frase, le dice acá: vive Jehová, Dios de Israel. Después dice: en cuya presencia estoy. Ahora, esto es bien importante porque cuando él dice en cuya presencia estoy, nos está dando, hermanos, Elías, una clave muy importante: en cuya presencia estoy. Yo te pregunto a ti, querido hermano o hermana que me estás escuchando, ¿estás tú seguro de que tú estás en la presencia de Dios el día de hoy? ¿Estás 100% seguro que tú estás en la presencia de Dios? No estoy preguntando que si eres salvo, que si aceptaste a Cristo como tu Salvador en el pasado, si hiciste una profesión de fe. Pero hoy, si tú estás a punto de salir de tu casa al trabajo, o vas en camino, o ya estás trabajando, yo te pregunto, ¿está la presencia de Dios en tu vida en este momento? En este momento. Y esto es muy importante porque es una declaración muy grande que Elías está haciendo. El que él diga: estoy en la presencia de Dios. ¿Qué implica, hermano? ¿Qué implica estar en la presencia de Dios? Te digo, mira, Elías estaba viviendo en un ambiente muy idolátrico, muy pagano, muy pagano. Yo creo que el vivir en la presencia de Dios implica mucho, entre ellos pues no tener un compromiso con el mundo y con el pecado. Elías estaba apartado de todo ello, ¿verdad? Cuando todo lo que había alrededor de Elías era pecado. Y hermanos, hoy en día vivimos en tiempos muy apartados de Dios, en tiempos muy mundanos, no sé cómo llamarlo, pero vivimos en un mundo que está dominado por Satanás. 1 Juan 5:19 dice que somos de Dios, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Yo creo que estamos en los últimos tiempos y Satanás sabe que le queda muy poco tiempo en la historia, así que está haciendo lo más que puede para poder alejar más a la gente de Dios. Entonces, nosotros que estamos rodeados del pecado, quizás parecido como en el asunto en el que estaba viviendo Elías allí en aquel entonces, ¿estamos nosotros comprometidos con el mundo? ¿Estamos nosotros comprometidos con el pecado? ¿O estamos viviendo nuestra vida tal que nosotros podemos decir y asegurar a todo el mundo: estoy en la presencia de Dios? Cuando tú estás alrededor de todo ese pecado, todas aquellas tentaciones, tú pudieras decir: yo estoy en la presencia de Dios. Es fácil, hermanos, vivir en la negación y decir: sí, yo estoy viviendo en la presencia de Dios. Pero realmente, llegó Elías, fíjate bien, hasta acá. Yo no creo que Elías, de hecho, quizás lo veamos después, pero Elías es una persona muy sencilla. Dice que comía comida sencilla, vestía algo sencillo también. Pero yo no creo que Elías, fíjate bien, se le fue muy fácil llegar hasta la presencia del rey. ¿Quién era Elías para llegar hasta llegar a la presencia del rey? Imagínate Elías llegando allí al palacio del rey, diciéndole: quiero ver a Acab. Y Acab va a decir: bueno, ¿y ese quién es? Yo no tengo tiempo para ver a Elías. Sin embargo, algo había sucedido, hermanos, y yo creo que la presencia de Dios se abrió las puertas para que él llegase hasta la presencia del rey, venciendo aquellos obstáculos. Y él llegó con un mensaje, hermanos, un mensaje muy confrontativo ante el mismo rey, diciéndole: vive Jehová Dios de Israel. Él reconoció que Dios, hermanos, Jehová Dios era el Dios de Israel. Después sigue diciendo: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, fíjense bien también esto que está diciendo aquí Elías. Él está hablando por sí mismo.
diciendo no va a haber lluvia en estos años, sino por